¿Qué tal? Bienvenidos todos a este espacio de nodos, espacios de reflexión sobre masculinidades, y esta es nuestra actividad de análisis de cine. El día de hoy tenemos una excelente invitada, es Naim Gallegos. Hola, ¿cómo estás, Naim? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y pues por animarte a sentarte aquí con nosotros a dialogar y platicar sobre diferentes productos culturales. Quiero antes que nada leerles un poquito acerca de Naim, porque aparte de que está haciendo algo súper interesante, está suave que la conozcan. Naim Gallegos es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Es cofundadora y secretaria de Consejo Directivo de Hanaken Telar Juvenil AC, una acción que busca empoderar a la juventud con base en derechos humanos. También es parte del Consejo Juvenil del Consulado de los Estados Unidos de Tijuana, asesorándolos en temas de juventud. Actualmente es miembro y responsable de formación y vinculación de la agenda del colectivo Quibernus en Baja California. Y esto es lo que me parece como súper suave, es que ante la falta de espacios para hablar de fútbol femenil en medios tradicionales, creó el podcast Futbolera para abordar temas específicos como la desigualdad de la liga, los sueldos bajos, las mejores jugadoras del extranjero y procesos de selección nacional. Actualmente se han publicado 47 episodios, saliendo uno nuevo cada martes a las 6 a.m. en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas de este lugar. Y por eso es como muy suave, porque el día de hoy, a diferencia de otras ocasiones, vamos a estar comentando un documental que sí está como muy ubicado como en la parte deportiva, en el mundo deportivo, ¿no? Entonces, por eso la expertise, ¿no? Y perspectivas de Naim son bastante interesantes. Antes de hablar de la película, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu semana, Naim? Muy bien, muchas gracias. Pues ya casi por cerrar, estuvo interesante, pero pues ya lista para platicar sobre el documental. Sí, y pues en esta ocasión el documental que elegimos es Athlete A, que es del 2020, de este glamuroso año, ¿no? Y es un documental que sigue a un equipo de periodistas de investigación cuando revelaron las historias del doctor Larry Nassar en sus agresiones a jóvenes gimnastas. Este documental está dirigido por Bonnie Cohen y John Schenk, no sé cómo se pronuncia ese apellido, Schenk, y se estrenó en junio de este año. Y fíjense que me voy a animar a decirlo así directamente. Cuando se propuso en parte del equipo de Nodos hablar sobre este documental, yo estado un poquito renuente a verlo porque sabía de qué iba, sabía de qué trataba y como que sentía que no tenía como el estómago para verlo. Y es como junto con otros documentales que hablan precisamente de esta violencia en contra de la mujer y estas agresiones, como que los había como dejado, ¿no? Un poquito aparte y te empiezas a dar cuenta que es importante que nosotros como hombres lo veamos, ¿no? Porque al final de cuentas no verlos y no sufrir lo que viven es un privilegio. Entonces, creo que por eso es importante también comentar documentales, también sentarnos y hablar de estas realidades y de estos casos que están sucediendo. Y no sé, quiero saber cuáles fueron tus primeras impresiones, Naim. Pues fíjate que hasta antes del día de hoy, yo no lo había visto, lo vi apenas en la semana y me había pasado un poquito lo que comentas, ¿no? No lo había querido ver porque sentía como habían habido unas semanas como muy pesadas en temas de noticias en relación a situaciones de violencia hacia las mujeres. Entonces no sabía si quería como mi tiempo libre saturarme como de más contenido al respecto y definitivamente es un documental que pues que tenemos que ver, tenemos que confrontar la realidad, ¿no? Y de ver la situación de que ahorita pasa en temas deportivos, ¿no? Pero al final refleja cómo se encuentra la sociedad a nivel global en esos temas. Y creo que de alguna forma el verlo, pues nos ayuda también a entender y aprender, ¿no? Porque creo que algo importante es reconocer que todas y todos y todes estamos en un proceso doloroso de deconstrucción, porque deconstruir todo lo que creíamos saber duele, porque te topas con cosas o con conceptos que tenías muy arraigados y que de pronto pues se estaban abordando desde una perspectiva incorrecta, ¿no? Entonces, el ver el documental fue para mí como sumar en este proceso de aprendizaje, de entender cómo las estructuras de poder son
muy, como muy el club de Toby todavía, ¿no? Como de querer cuidar no sé, pacto patriarcal que se le llama, de hacemos como que no pasa nada y no importa que sean atletas, no importa que sean mujeres que estén sufriendo de acoso, de violencia, hay otras cosas más importantes, ¿no? Y creo que eso fue como muy complicado al principio, pero creo que el documental fue poco a poco llevando de la mano la línea de investigación para que quedara muy claro y para que pudiéramos entender el proceso y lo que significó para todas las personas involucradas. Algo que me gusta mucho del documental es cómo antes de empezar a, como a meterte ya sobre el caso específico de Larry Nassar y las agresiones y toda la parte de las demandas y toda esa parte, el documental se toma el tiempo de poder explicarte el impacto o mejor dicho, la fuerza que tenía la idea de la gimnasia a nivel mundial, a nivel internacional, ¿no? Y cómo estaba súper glorificado a través del país, ¿no? De este patriotismo norteamericano, de la bandera y de exaltar, y somos ganadores y somos un país de ganadores y somos la mejor nación, ¿no? Porque somos una nación ganadora. Y, y se me hace muy interesante que lo pongan y le presten como especial atención a esta parte, porque parte del discurso sobre muchas de estas estructuras es que son sacrificios que vamos haciendo, ¿no? Con tal de llegar como a la victoria. Y por eso tenemos muy romantizada muchas partes de la pobreza y tenemos como muy romantizada muchas partes de estos tipos de sacrificios a costa de tu salud física, a costa de tu salud emocional, si alcanzas esa victoria, ¿no? Y creo que el documental hace bien antes que hablarnos de todo ese trasfondo, decir, esto era la gimnasia estadounidense olímpica, ¿no? Este era el poder económico que tenía, este era el poder político que tenían, ¿no? Ante las otras naciones. Incluso hace la comparación como durante la Guerra Fría, ¿no? ¿Quién estaba lanzando más medallistas de oro? Si era Rusia o la Unión Soviética, y en comparación de Estados Unidos y esta carrera dentro del deporte. Sí, coincido, porque como bien dices, el documental va cumpliendo al inicio una función, digamos, didáctica para quienes no estábamos tan familiarizados con el tema de la gimnasia, porque pues a veces pasa, ¿no? De que nada más ves ciertos eventos cada 4 años porque es un deporte olímpico, pero no te interesa ver durante ese proceso qué más, ¿no? Entonces, creo que eso es un gran acierto de poder comprender el peso y la importancia que para las gimnastas y para sus familias implicaba estar dentro de un selectivo nacional y después en un equipo olímpico, porque quizás si nunca has practicado un deporte o de alto rendimiento, pues no alcanzas a entender lo que mencionas, ¿no? Este nivel de sacrificio, de querer decir, si no duele no sirve, si no sufro, entonces a lo mejor no le estoy dedicando el 100%. Entonces, inevitablemente, cuando salen este tipo de noticias que el documental aborda, pues sucede algo muy curioso, ¿no? De que las preguntas siempre son como hacia las víctimas, ¿no? ¿Dónde estaban los papás? O ¿por qué lo permitieron cuando las preguntas tendrían que ir enfocadas hacia los acosadores? Entonces, esta burbuja que te manejan es muy interesante porque te dice, bueno, por estas situaciones que no había razones como para dudar de USA Gymnastics, ¿no? Porque pues, claro que lo hacen porque quieren atletas y quieren atletas de alto rendimiento. Entonces, no había o no creíamos que fuera a haber una doble intención por esta excelencia a la que aspiraban las atletas o las familias que sus hijas pues pudieran alcanzar, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a poder ponernos en contexto durante todo el documental y de todo lo que vamos a averiguar más adelante. Y sobre todo, ahorita que mencionas sobre esta perspectiva como externa de quienes no están ahí, me llama mucho la atención cómo el documental se encarga de decirte, es que no era algo sketchy, no era algo que tenías que confiar porque la institución, y eso es lo fuerte, ¿no? O sea, USA Gymnastic era toda una institución, todo un aparato con mucho poder, o sea, las mejores marcas hacían tratos, ¿no? Con esta asociación para promocionar y para crear toda una imagen de la gimnasia olímpica estadounidense. O sea, no es como de pronto podemos llegar a pensar aquí en México, porque en el México de pronto el deporte, tú lo sabrás mejor,
es un poco relegado como la sociedad, a menos que sea como el fútbol, primera liga, ¿no? Y eso. Pero en general, como la gimnasia, lo pensamos como en auditorios, son gimnasios como particulares o muy apartados, pero esta era una institución gigante, ¿no? O sea, es una institución con mucho poder económico, con mucho poder e influencia política, entonces no había razón para dudar en su momento o para desconfiar. Era si estas personas que están detrás de esta gran institución están diciendo que esto es lo correcto y que así es, no hay quien se pueda oponer o no es tan fácil que se puedan oponer. Y cuando vamos como conociendo las perspectivas de los padres o incluso de las sobrevivientes, ¿no? De estas agresiones, te vas dando cuenta que todo su mundo empezó a girar solamente en esa institución y es bien difícil levantarte en contra de esa institución cuando es todo lo que conoces. Así es, y también ahorita que mencionas de cómo quizá en nuestro país no tenemos un deporte tan mediático, ¿no? Como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Es duro darte cuenta que pues nuestro país realmente no tiene un deporte profesionalizado como tal, que sea olímpico más allá del fútbol o de alguno que otro, el boxeo quizá, y aún así, o sea, no hay una estructura donde todo el año tengas un circuito de competencias de alto rendimiento, o sea, básicamente es el atleta entrenando para esos momentos o esos segundos cada 4 años en los que pueda aspirar a tener alguna medalla, ¿no? En el caso de Estados Unidos, esta infraestructura le daba como las credenciales de decir, mira, acá sí puedes estar, acá sí te podemos entrenar todo el año y entre más horas entrenes, hay más probabilidades de que te ganes tu lugar en el equipo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues este discurso de querer pertenecer o de querer lograr hacía pues el confiar ciegamente, ¿no? Porque de alguna forma durante muchísimos años las atletas habían tenido buenos resultados, entonces, ¿cómo se iban a atrever a cuestionar ciertas cosas? Y creo que también todo esto sucede en un momento en el que quizá no teníamos los lentes que tenemos el día de hoy para ver muchas cosas, ¿no? Porque a veces decimos, es que ahorita el acoso está de moda y ahorita sí hablan del tema y es como, no es que esté de moda, lo que pasa es que siempre ha sido acoso, pero ahora se tienen como quizá más voces que hablan del tema, se dice abiertamente o se señala abiertamente a los responsables, entonces pudiéramos caer en este mini bache, ¿no? Durante el documental de decir, pero ¿por qué nadie lo notó? Pero es que era súper obvio. Pues sí, hoy puede ser muy obvio, o hoy puedes cuestionarlo desde otro punto de tu privilegio, ¿no? Pero en ese momento la situación llevaba a que las cosas se dieran de esa forma, ¿no? Y creo que por eso esta serie de abusos se dio, porque nadie cuestionaba, porque había puestos de poder, porque había una relación de las atletas ciegamente tienen que confiar en sus entrenadores y quienes están alrededor, porque si no, no van a poder alcanzar su objetivo de aspirar a ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, a mí otra cosa que me impactó mucho, ahorita que mencionas, ¿no? Sobre toda esta parte como de la complicidad de pronto que se da en pro de alcanzar ciertas metas, ¿no? De esta complicidad de la institución. Que el documental es muy, muy claro en poder como mostrarte la red de abuso que existe en temas, en términos de cómo funciona o cómo funciona las estructuras de poder, ¿no? ¿Quiénes eran los dos entrenadores que abusaban como físicamente de, o como, sí, pues se rompían de hecho, me estoy tratando un poquito a ver. Hay varias partes del documental donde muestran cómo a gimnastas, a pesar de estar lastimadas, las obligan a continuar, ¿no? Y que la gente ovacionaba porque continuaron y volvieron a hacer el salto a pesar de ya tener fracturado un tobillo y que se hace como una gran ovación, como si fuera un gran logro atlético el hacer una última pirueta con un tobillo torcido. Y lo que dicen en el documental es que esta gimnasta no tenía opción. O sea, pensamos que tenía opción de tirar la toalla y decir, pues ya, ya me fracturé y no voy a hacer el salto porque me puedo lastimar más. Pero la realidad es que la estructura de poder estaba dada tan fuerte por el nivel, por el poder económico que hay detrás de la gimnasia, ¿no? Por los mismos entrenadores, por el sistema de abuso que hay alrededor y de complicidad, que realmente no tenía opción. Se le aplaudió y se lo ovacionó para algo que realmente no tenía opción y terminó estando pues muchísimo más lastimada, ¿no? Entonces, vamos
el documental hace como muy buen uso de estas experiencias para decirte cómo le fueron quitando una gran autonomía a estas mujeres, a estas gimnastas, a estas niñas incluso, de poder tomar acción y entonces vulnerabilizarlas a tal grado que eran presas fáciles para Larry Nassar, ¿no? Sí, es lo que llama la atención, ¿no? En ese caso particular de esta gimnasta que hace ese salto lastimada, dices, bueno, en su momento quizá yo dije, órale, o sea, se sacrificó por el equipo, qué buena onda, eso es lo que le hace falta a los atletas o a las atletas para tener como ese extra, ¿no? Eso diferencia a los que ganan medalla de oro, ¿no? Porque uno lo entiende así, porque romantizamos esas competencias, ¿no? Como los Juegos Olímpicos, de darlo todo porque quizá no vuelves a llegar a otra justa olímpica. Pero viendo el documental dices, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado esta chica para que sintiera como este miedo o esta necesidad de probar que podía hacer ese sacrificio? O sea, ¿cuáles abusos llegaron antes para orillarla hasta ese momento, ¿no? O sea, no estamos hablando todavía de un abuso sexual, estamos hablando de lo que les decían, de que no podían subir de peso, de que tenían que hacer cierta cantidad de repeticiones, de que no importaba lo que pasara, aunque estuvieran lastimadas, tenían que seguir entrenando. Entonces, todo esto se magnifica en la competencia, ¿no? Toda esta serie de abusos es como la cereza del pastel, porque cuántas veces no tuvo que haber pasado por situaciones similares para creer que en ese momento no tenía otra opción y lo que nosotros detrás de la pantalla de televisión creíamos que era algo para aplaudirse, pues realmente ella era ahora sí que el punto máximo quizá de su sufrimiento, ¿no? Y no lo veíamos de esa forma. Ujú. Y fíjate que el documental hace como una muy buena trayectoria sobre este método de prepara o de entrenamiento para gimnastas que era a base de violencia física, ¿no? Y mental también, psicológica. Y como que me queda muy en la cabeza lo que decías hace rato, como de que a veces dices, oye, o sea, que ahorita parece que sale, ¿no? Pero también siento que nos gusta hacernos los sorprendidos. Y el documental lo dice, ¿no? Como todos sabían cuál era el sistema de enseñanza de esta pareja, de este matrimonio ruso. Todos sabían que era abuso, todos sabían que era una cuestión como súper violenta, ¿no? De disciplina, como que dicen de mano firme, pero que realmente es mano que golpea prácticamente. Uh -huh. Y todos decidieron pensar que iba a ser diferente, que en este campamento donde no tenían acceso, que no podían comunicarse libremente con sus padres, que no tenían acceso al mundo exterior, que tenían que estar encerradas todo el tiempo, todo el mundo sabía realmente qué pasaba, pero nos gustaba hacer como que no sabíamos, ¿no? O sea, a la gente le gustaba pensar que dentro de ese campamento eran dulces y flores cuando no era así. Y cuando o sea, te ponen como videos, ¿no? Y como videos que documentan a las atletas rusas y cómo tienen cara, pues no de felicidad, no de una buena actitud, de miedo a veces ante los entrenadores. Y el documental dice, era la realidad y nadie quiso ver esta realidad. Decidieron pensar más en la medalla que en la realidad de que era un sistema abusivo de portal, ¿no? Entonces, como que me gusta porque establece muy bien esa complicidad automática en la que muchos caemos, ¿no? Muchas personas caemos al decidir creer que no sabíamos y que nunca lo llegamos a pensar, ¿no? Y nos pasa de pronto con muchas situaciones que se dan en nuestra sociedad que sale y como, uy, no, ¿a poco él abusó? No, hombre, no, nunca nos hubiéramos, pero realmente sí había muchas cosas y realmente decidimos no verlas, ¿no? Decidimos ignorarlas activamente y decisivamente ignorar esas violencias que muchas veces son más que presentes. Exacto, y también creo que a veces tenemos esta percepción de, es que los que hacen ese tipo de abusos son unos monstruos, es como, no, son personas que están aquí entre nosotros, que igual pueden estar toda la vida pretendiendo que son buenas personas o que se conducen como este doctor, ¿no? Que
era activista, que estaba involucrado en su comunidad, que aparentemente todas las personas lo querían, y fue como este choque, ¿no? De que cómo es posible que esa era la cara que mostraba, pero su lado B era un abusador. Entonces, creo que también eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en que el estereotipo de ciertos perfiles son los únicos que pueden convertirse en perpetradores o en abusadores, cuando realmente puede ser cualquier persona. Y aquí en el documental hacen bien en enfocarse pues en él, para que sí, las sobrevivientes, o sea, te van contando y te van llevando, pero, o sea, van mostrando poco a poco cómo esta máscara de ser ciudadano modelo pues se va cayendo conforme te van mostrando las cosas que iba haciendo. E insisto, desde las primeras cosas que te muestran, dices, esto no está bien. O sea, como por qué no había otra mujer en la habitación, por qué no había otra doctora ahí con ellas, por qué él tenía que estar a solas con ella. O sea, cosas que ahorita yo puedo reconocer que desde mi información a la que he tenido acceso, desde lo que he aprendido, puedo cuestionar, pero en ese momento nadie se lo planteaba porque nadie creía que un ciudadano modelo como él pudiera ser capaz, ¿no? Y esa es toda complicidad de la que hablas. Asumimos que pues es parte del proceso, ¿no? Porque claro que si ellos son los que se han encargado de sacar atletas de élite, pues tienen que estar haciendo las cosas bien, ¿no? Como porque voy a cuestionar ahorita algo que siempre ha resultado. Entonces, no que las familias voltearan la mirada, pero era un exceso de confianza por este nacionalismo del que hablabas al principio, ¿no? Uh-huh. Y ya entrando como en el tema de Larry Nassar, o sea, también me impresiona cómo el documental te dice, ¿no? Como vivimos en un sistema que le permite a estos hombres tener ese grado de abuso, ¿no? O sea, Larry Nassar no pudo haber hecho mucho si no hubiera visto todo un sistema que respaldara sus abusos, que le condonaran sus abusos hasta cierto grado. Y eso se me hace como que el documental lo habla de una forma muy sagaz, al no tampoco no enfocarse en Larry Nassar como la mente maestra y perversa y darle un protagonismo como súper inmenso, ¿no? Tratando de descifrar cómo es que este hombre se salió como no, o sea, al final de cuentas, el mismo sistema le permite hacer esos abusos, ¿no? El mismo sistema político, económico y social permite que este hombre siga adelante. Incluso cuando empezaron a salir las demandas, ¿no? La primera demanda, o mejor dicho, la primera queja, cómo los entrenadores, el director de USA Gymnastics y entrenadoras aparte, se quedaron callados, ¿no? O sea, comentaron y decidieron no volver a hacer más, ¿no? Cuando realmente lo primero que tenían que haber sido es como hablarle a las autoridades. Y cómo el presidente de esta cara de USA Gymnastics prefirió mucho más el no romper con la reputación de un doctor que tenía años como voluntariándose y siendo ciudadano modelo, a aceptar que estaba mal, ¿no? Prefirió proteger la reputación de una compañía que la dignidad de una mujer. Y a mí esas son las cosas que me rompieron del documental, es en qué momento la reputación de un hombre o de una compañía vale más y es más importante que la reputación, que la dignidad de una mujer, que la dignidad de una víctima, ¿no? O sea, y me remonta a muchos casos que han pasado aquí donde lo primero que salimos a decir es como, hey, cuidado, porque si la acusación es falsa, puedes arruinar la vida de un hombre, pero ¿por qué la reputación es más importante en la sociedad? Es una de las cosas que me pegaron mucho del documental, como todos hablaban y se expresaban más sobre la reputación del doctor que sobre lo que estas mujeres habían sufrido. Sí, totalmente. Y es a lo que me refería con lo del sistema patriarcal, ¿no? Porque a veces dicen, ay, pues es que las mujeres feministas odian a los hombres. Pues no odiamos a los hombres. Lo que se busca es terminar con el sistema patriarcal. El sistema patriarcal nos perjudica a todos y a todas y a todes, ¿no? No es algo que sea nada más
beneficio para nosotras. El sistema patriarcal, ¿cuál es? Este del que estábamos hablando precisamente ahorita, ¿no? De cómo un entrenador se puede salir con la suya porque no basta la voz de una víctima, no basta la queja, no basta la queja de los papás, no basta que haya más, no basta que le haya dicho a una de las fisioterapeutas, no basta que le haya dicho a la de prensa, la de nada. O sea, al final, el que pudo haber hecho más y a pesar de que todos los que mencioné no hubieran hecho lo que correspondía, que en ese momento era llamar a las autoridades, quien era la cara y quien era la cabeza y quien era el presidente, decidió dejarlo pasar. Eso es un sistema, ese es el sistema patriarcal. La palmadita en la espalda de no pasa nada, nosotros nos cuidamos, aquí no ha pasado nada, vamos a hacer como que esto no sucedió. Y tan hicieron como que no sucedió, que fueron capaces de mantener durante meses pues esta mentira de que iba a proceder una de las quejas y la familia no podía decir nada, no podían pedir ayuda, porque entonces, ¿qué tal si pierde su lugar en el equipo? Entonces vamos a ver cómo ellos lo manejan. Entonces, ese es el sistema patriarcal donde estas conductas se siguen solapando y se sigue priorizando otras cosas mucho menos importantes, ¿no? Y creo que ese tipo de situaciones requieren pues un golpe de autoridad, ¿no? De decir, no lo vamos a tolerar, no vamos a permitir que esto se vuelva a dar, ¿no? Aquí haciendo como un paralelismo con México, hace una semana salió una nota de jugadores de Chivas que estuvieron involucrados en una denuncia. Al parecer uno de ellos abusó de una menor o de una mujer, todavía no se establecía en ese momento si era menor o no, al final resultó que sí era mayor de edad, y otros estuvieron involucrados. Inmediatamente después de que se confirmó que había una denuncia, el presidente de Chivas decidió separar a todos los jugadores, rescindirle su contrato, independientemente de que la denuncia siga su curso y que no se haya dictado sentencia. Y decidió enviar un comunicado en video diciendo que la institución no iba a permitir que se revictimizara a la chica y que mientras él fuera presidente, esos jugadores nunca iban a volver a portar la camiseta del equipo y que no podía él permitir que el equipo fuera como a solapar situaciones de este tipo. O sea, ni siquiera sabemos si la sentencia va a ser en contra de los jugadores, pero esta figura de decir me importa más la voz de una mujer que está diciendo algo que pasó a que mi institución se pueda ver involucrada en algo como de esa naturaleza, pesó más que decir no, aquí no pasa nada y nos importa, eso es aparte, ¿no? Eso es extra cancha y creo que el presidente de USA Gymnastics debió haber hecho algo así, ¿no? Debió haber priorizado, porque creo que eso hubiera sido mucho mejor, no, más bien no creo, estoy segura que hubiera sido mucho mejor y lo hubiera podido manejar diferente, ¿no? Y no estaríamos ahorita a lo mejor hablando del documental, porque en su momento, desde la primera queja, se hubiera podido hacer algo. Y la respuesta, y me encantó que el documental también haya integrado esa parte de la respuesta de las personas cuando se supo. Porque una cosa es como lo que pasa hacia adentro, ¿no? Como todo este sistema, toda la institución y cómo todos se callaron y cómo el director de USA Gymnastics estaba casi ofreciéndole un puesto a un oficial del FBI con tal de mantener las cosas como muy, muy, muy en silencio y cómo le retiraron como las cámaras y como parte del protagonismo a esta chica, la dejaron fuera del equipo, ni siquiera la dejaron como suplente. O sea, como está como todas estas como violencias internas institucionalizadas, pero a la par, cuando se da a conocer todo esto y el documental hace como todo un retrato y un registro de los comentarios en los videos de YouTube, en los comentarios en las notas y todo eso, y es como automáticamente la sociedad y obviamente muchos hombres o muchos empiezan a arremeter contra las sobrevivientes de este abuso, ¿no? Y diciendo como, claro, ellas que están en la gimnasia olímpica les encanta eso, lo están pidiendo y una serie de barbaries donde te das cuenta que no solamente es como esa complicidad en lo interno, sino que en lo externo también existe esa complicidad, aunque estemos súper lejos, aunque yo esté en la punta de donde está sucediendo eso, existe esa complicidad y eso es bien fuerte romper. Eso creo que es una de las cosas más difíciles de romper y lo hemos visto en comentarios cuando salen notas de feminicidios, cómo gente todavía se anima a entrar y cuestionar a una víctima muerta, o sea, ya sin vida y poner en tela de juicio la integridad
y la dignidad de esta víctima con tal de defender o darle el beneficio de la duda al violentado. Y eso es un pacto súper fuerte, ¿no? Y creo que es bien complejo de pronto poder hacer o poder como hacer que la gente vea lo inmersivo que es ese pacto. Y que no solamente basta, hace unos días me topé, bueno, compartieron un artículo bastante bueno que habla sobre esta idea de las masculinidades, ¿no? De las nuevas masculinidades. Y cómo muchos decidimos de pronto nomás quedarnos como en pintarnos las uñas y aprender a ponernos aretes, pero que realmente no nos animamos a romper con ese pacto de silencio, ¿no? Cómo encubrimos esas pequeñas violencias institucionalizadas y las dejamos que escalen hasta los peores escenarios, ¿no? Así es, y es precisamente parte de este mismo sistema, ¿no? De cómo el sistema patriarcal nos ha enseñado que las mujeres son objetos de adorno, que entre menos espacio ocupes es mejor, que las mujeres no hablan de política, que si enseñas entonces estás pidiendo algo, o sea, todo ese tipo de cosas están tan interiorizadas dentro de la sociedad, de la mentalidad machista que en nuestro país sigue prevaleciendo y en otros más, eh, te vas dando cuenta que es complicado, ¿no? Como bien dices, no basta con mostrarles la situación, o sea, les están poniendo enfrente las pruebas, les están diciendo, este doctor abusó de su posición para aparentemente tener como técnicas nuevas donde se aprovechaba de su posición y las atletas pues con miedo, no sabían qué estaba pasando, ni siquiera estaban seguras si era un abuso, hasta tiempo después se dieron cuenta como, ok, esto creo que no estaba bien, o sea, les estás mostrando la situación, les estás diciendo que esto pasó, o sea, no estamos preguntándoles ustedes qué opinan, esto sucedió, y aún así, la descalificación va para las víctimas, siempre, y es parte, creo que, de la responsabilidad que tenemos en general, ¿no? Como sociedad, de poder cambiar esta, esta idea y empezar a generar conversación de, a ver, espérate, o sea, dices, bueno, pues es que así piensa la gente, ¿no? O sea, vamos entendiendo que tenemos que cambiar el chip todas y todos, que tenemos que aprender a deconstruirnos y que también tenemos que ver de qué manera estamos contribuyendo a que ese sistema prevalezca, ¿no? O sea, a lo mejor puede uno decir, bueno, quizás son los hombres los que tienen responsabilidad. No, también nosotras tenemos responsabilidad de qué, de señalar cuando las cosas, cuando algo no nos gusta, cuando hay un comentario machista, cuando hay un comentario misógino, o si el amigo que te está diciendo que le mandaron un pack, a ver, espérate, carnal, o sea, eso no está bien, tienes que hacer esto, y también los hombres ser valientes de decir, yo no voy a participar, eso no está chido, eso no me gusta, eso está mal. Y cuando entre los mismos hombres empiecen como a levantar la voz de lo que también tienen que reconocer que han estado haciendo mal, vamos a lograr cambiar muchas cosas, pero no es un trabajo nada más de nosotras o de ustedes o de como sea, es trabajo de todos y a todos nos va a costar trabajo y nos va a doler porque duele el darte cuenta que todo lo que aprendiste, lo que te enseñaron, no estaba tan chido y es un proceso constante y doloroso y así lo tenemos que asumir para poder seguir contribuyendo de manera positiva pues a cambiar estos paradigmas y a cambiar esta conversación, ¿no? Sí, oye, Nay, y me llama la atención, sería genial que nos contaras un poquito cómo lo que se aborda en este documental, cómo se puede ver reflejado, cómo sucede en el mundo del fútbol femenino, por ejemplo. Pues mira, en el tema del fútbol femenil ha pasado en varias ocasiones situaciones similares. Una de las, entre comillas, más recientes está el caso de la selección de Colombia, la sub-17 o sub-20, si no me equivoco, sub-17. Hubo futbolistas que denunciaron que su entrenador les mandaba mensajes de WhatsApp, les pedía verlas sin ropa o estar presente como en ciertas sesiones de fisioterapia, etcétera, y cuando denunciaron a él les creyó. O sea, tuvieron que estar como empujando la idea de, hey, esto nos pasó, porque en la selección de Colombia, la selección tiene toda la
la Federación de Colombia de Fútbol tiene como esta facultad de que si te quejas, te pueden separar, te pueden vetar de la selección, entonces ya no te convocan. Entonces los futbolistas tenían miedo de denunciar porque entonces ya no iban a poder participar y entonces viene lo que el documental, ¿no? Cómo, o sea, yo siempre he aspirado a estar en selección y jugar un mundial y si digo algo voy a perder esta oportunidad, entonces valoran qué es lo que ellas quieren y empiezan a sentirse hasta culpables, ¿no? De que, bueno, a lo mejor yo lo malinterpreté, a lo mejor yo estoy haciendo una tormenta en un vaso de agua. Y este proceso de revictimizarse y de decir, la culpa fue mía. Finalmente, sale esto a la luz, la fisioterapeuta, que es la que había estado recibiendo como estas quejas de que las futbolistas decían, es que yo no me siento cómoda con este cuate. Finalmente, ella es la que realiza la denuncia. Y lo que pasa muchas veces, ¿no? Termina el entrenador haciendo un acuerdo para que no sea procesado y que la pena sea menor de 4 años para que no pise la cárcel y terminó pagando $4,500 y declarándose culpable de injurias en lugar de acoso porque había reconocido que probablemente lo que había dicho o lo que había hecho estaba mal. Entonces dices, no está tan lejos la situación, ¿no? O sea, vemos el documental como algo ajeno, como algo que pasa en otro lado, pero no, o sea, sucede en otros lugares, ¿no? Entonces, ha pasado también en Afganistán. Recientemente al presidente de la Federación de Afganistán fue suspendido de por vida de la FIFA, que es el órgano máximo de fútbol, y multado con $1,000,000 después de que muchas futbolistas de entre 14 y 16 años denunciaran que para poder estar en el equipo él tenía un cuarto especial en su oficina donde pues cometía abusos, ¿no? Entonces dices, esto pasa quizá todos los días y no nos damos cuenta y tenemos que hablarlo. ¿Por qué? Porque si no, nadie las oye o nadie les cree o creen que se lo buscaron porque la situación de fútbol en Afganistán es muy delicada por ser el país que es, pues las mujeres no tienen ciertos derechos reconocidos y el hecho de jugar fútbol es un acto revolucionario porque entonces están tomando actividades masculinas y cuando querían ellas denunciar de primera instancia decían, lo primero que nos van a decir es, ya ven, por eso no pueden jugar fútbol, porque entonces a ustedes les va a pasar estas cosas, porque si no hubiera mujeres en el fútbol, pues no No hubiera hombres pasaría. queriendo acosarlas, ¿no? Entonces, pasa en todos los deportes y desafortunadamente va a seguir pasando mientras no mostremos la situación y mientras no difundamos lo que está sucediendo para que quizá otras mujeres o otros deportistas, porque ha pasado también a varones, sepan, entiendan que tienen que decir las cosas para poder buscar que las personas responsables pues paguen por sus delitos, ¿no? Ujú. Fíjate que retomando un poquito lo del documental, me gusta lo que dices, ¿no? A veces vemos los documentales y pensamos que es como ajeno, bueno, pues allá en Estados Unidos, pero y lo comentaba con mi pareja, es impresionante porque puedes tomar lo que sucede en el documental y lo puedes poner en donde sea, en trabajos, lo puedes poner en la escuela, ¿no? Por ejemplo, con toda esta onda de los maestros, todo lo que ha estado pasando con la UNAM y de pronto con ciertas otras universidades, de denuncias a maestros que han acosado a mujeres o agredido a mujeres y cómo los rectores o cómo los aparatos los protegen, ¿no? Cómo de pronto los suspenden o los cambian de clase nada más, pero realmente no hay una repercusión a sus acciones, no, o sea, no hay un proceso pues que se siga. Y parece muy sencillo, ¿no? En su momento, cuando sucedió lo de Larry Nassar, él renunció, así como pues renunció y se retiró y es como que para calmar de alguna u otra manera como los rumores que andaban por ahí, como decir, no, es que ya ni siquiera está ahí. Pero me gusta mucho que en el documental la labor del equipo de periodistas, que de pronto se centra mucho en cómo los periodistas estuvieron como investigando, y no solamente investigando, sino tomando acción, que me parece fabuloso la parte de la toma de acción, es que el documental se encarga de decirte, no es una persona, no es este doctor, ¿no? O sea, sí, este doctor es el perpetrador como de estos abusos, ¿no? Y esos entrenadores fueron perpetradores de este otro tipo de abuso, pero va más allá de una sola persona. Y la cosa no se acaba en que esta persona llegue a la cárcel, ¿no? Y tome la condena máxima, que fue como un gran logro, que todas estas mujeres que habían sido víctimas, estas sobrevivientes,
se pararan y pudieran hablar como con esa seguridad de lo que le sucedió y de decirle que no tenía el poder. Como que ese es un gran logro y aún así hay más que hacer, ¿no? Aún así vamos por aquella persona que encubrió y vamos por aquella persona que se decidió callarse y vamos por esta otra persona que decidió estorbar a investigaciones que se pueden hacer ofreciendo puestos dentro de la comisión, ¿no? Y una vez que se detiene esto, ¿qué más? Porque no se puede quedar solamente en la persona. Y a veces ubicamos como toda esta violencia como si fuera una cuestión individual donde solamente es un perpetrador y una víctima, cuando realmente hay todo un sistema atrás que sustenta y que apoya que estas cosas puedan continuar una y otra vez, una y otra vez. O sea, puede ser la reinación, pero nada certifica que si no se establecen protocolos, si no se establecen directrices o todo un proceso judicial o jurídico, mejor dicho, para evitar que estas cosas pasen, nada te certifica que el día de mañana no llegue otro doctor y vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Porque el otro perpetrador pues ya está en la cárcel, ya no importa. Así es, pero el sistema no ha cambiado, ¿no? Y ahorita aprovechando para comentar que si bien en la mayoría de los casos las víctimas son las mujeres, también le pasa a los hombres. Hace, me parece que un par de años sucedió un tema con un jugador de la sub-20 del equipo de Veracruz, que después salió a la luz qué jugador era y demás, pero a través de una carta denunció en un medio deportivo muy conocido que se llama Record, que él para poder estar en el primer equipo, para poder tener aspiraciones a estar en el primer equipo, su agente, que era el que le conseguía como el poder irse como probando en algunos clubes, le pidió que tuviera relaciones con él para poder tener un espacio. Y después le decía que el entrenador del equipo pues no lo quería o no podía él como convencerlo y necesitaba que él siguiera como haciendo su parte del trato, ¿no? Y eso fue algo que sonó mucho porque cuando sale esta como denuncia anónima en este portal, en lugar de proteger a la víctima, decidió decir el nombre del jugador y de su papá, que se habían quejado en el club por esta situación, diciendo que estaban haciendo todo lo posible porque ellos se sintieran cómodos, pero nunca mencionaron los nombres de los perpetradores, ¿no? Entonces, otra vez cuidando a ellos. Los separan del club, prometen que van a hacer una investigación. El presidente del Club Veracruz dice que él no conocía personalmente ni a la gente ni a ese entrenador, y el mismo portal después, en un seguimiento de la investigación, publica fotografías de ellos tres en el palco del estadio donde por supuesto que se conocían, y al siguiente año regresan a su cargo, nunca pasó nada, nunca pudieron como de alguna manera tener justicia, y eso es lo que sucede a veces, ¿no? Que hacemos como que trabajamos, hacemos como que atendemos, pero si no se siente un precedente de qué se va a hacer cuando las cosas pasan, o cómo evitamos primero que pasen, pero si pasan, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Para garantizar que tanto a las personas que sufrieron este abuso no estén revictimizadas todo el tiempo, cómo le hacemos para que garantizar que las personas responsables pues van a pagar por su delito, ¿no? Y insisto, lo vemos lejano, pero pasa y pasa en México, y me pongo a pensar, bueno, ¿qué otras cosas que no conocemos suceden en el mundo del deporte para poder aspirar a tener puestos en algún lado o para poder tener ropa para entrenar? Porque eso ha pasado también en otros países. Me parece que en Argentina, que a un equipo de fútbol también juvenil salió que había 35 futbolistas involucrados en una red de prostitución donde había hombres que les daban zapatos de fútbol y uniformes para que pudieran jugar a cambio de que pues, tuvieran citas con empresarios y con personas de alto poder, y por supuesto que ellos lo único que recibían era ropa y listo, ¿no? Y al final pues no se pudo comprobar porque un juez determinó que como había habido consentimiento, entonces pues no había un delito que perseguir. Entonces dices, pasa en todas partes y pasa dentro de este sistema que te menciono, ¿no? De cómo entre todos o entre todas o entre todes, la palmadita en la espalda de que, no pasa nada, yo me encargo, ¿no? Y, o sea, no basta con señalar al abusador, sino a quienes se encargaron de protegerlo para que ellos tampoco estén. Fíjate que ahorita que estamos platicando un poquito como de esto de que protegen y que no se nombra,
Hace un par de semanas me encontré con un anuncio, me salió como un anuncio de Facebook, que de una empresa donde su publicidad era, como que hacían campañas para limpiar tu nombre, ¿no? Mm. O sea, ese era como su trip, ¿no? Como te están como difamando, están diciendo algo de ti y nosotros limpiamos tu nombre y manejamos esa crisis, ¿no? Y la imagen que acompañaba esta publicidad, pues obviamente era la imagen como del pecho de un hombre trajeado con corbata, reloj de marca, ¿no? Y te vas dando cuenta cómo es esa forma como tan descarada del mismo sistema de decir, hey, ¿sabes qué? Te voy a vender un servicio que te puede servir por si alguien dice que fuiste acosador, ¿no? Yo me voy a encargar de limpiar tu nombre. Y es todo un producto y el mismo capitalismo se encarga de proporcionar esas herramientas que perpetúan esa complicidad, que perpetúan ese pacto de alguna u otra manera, porque no manches, o sea, ¿cómo alguien puede prestarse a decir, hey, ¿sabes qué? La verdad, estoy enfrentando denuncias de acoso y de violación, necesito contratar tus servicios para que limpies mi nombre. ¿Cómo? No, a mí no me cabe así, se me hizo como las cosas como que no puedo, o sea, sí, claro que las puedo como entender por el sistema, pero no las puedo como asimilar como reales y que sea así tan abiertamente. Nosotros limpiamos su nombre, no te preocupes, ¿no? Y claro que muy listillamente no dicen, ¿no? Como si te están acosando, pero el mensaje implícito ahí está. Sí. Y es al final de cuentas también una cuestión de poder, porque ¿cuántas víctimas o sobrevivientes, mejor dicho, sobrevivientes, tienen la capacidad económica para contratar un servicio como eso para que limpien primero su nombre de cómo quedó después de que decidieron hacer pública una denuncia? Porque terminan, filtran sus datos, las exponen, sacan fotografías de su Facebook donde ya están de fiesta, rolan, ¿no? O sea, se encargan de buscar y buscar y buscar para destruir la credibilidad de estas supervivientes, ¿no? Sobrevivientes. Entonces, ahí también es como un recurso de poder que está basado en ese pacto. Sí, es esta doble moral de la que siempre se habla, ¿no? De cómo cuando una mujer denuncia, lo que comentas, empiezas a poner en tela de juicio su credibilidad. ¿A qué hora salió? ¿Con quién iba? ¿Qué ropa traía puesta? ¿Por qué se fue sola? ¿Por qué estaba borracha? No debería de haber hecho eso, o no debería haberse ido sola con hombres a beber. Y es como cuestionan siempre a las mujeres, ¿no? O a las víctimas, cuando se filtra el nombre de este presunto culpable o del acosador o del perpetrador. Ay, pero ¿por qué dice su nombre? Es que le vas a arruinar la vida, es que ahorita ya todo es acoso, y es como, pues deberíamos de enfocarnos en la persona que están denunciando para ver que, pues si realmente es culpable, pues sea procesado, ¿no? Pero desestimamos las voces de quienes denuncian, ¿no? Y también por eso es muy complicado que lo hagan, ¿no? Y ahorita que mencionas de estos servicios, dices, bueno, pero ¿por qué alguien se ofrecería servicios así? ¿Por qué? Porque están aprovechando para mostrar el mensaje equivocado, ¿no? Porque si yo ofrezco servicios para limpiar tu nombre, ¿qué estoy diciendo? Que están diciendo mentiras y que un día van a decir mentiras de ti y entonces yo te voy a salvar. O sea, no están enfocando la conversación hay tantas voces que están diciendo que están sufriendo de estos temas. Vamos a ver cómo podemos hacerle para ofrecer esos servicios a esas personas, ¿no? O sea, al final sigue esta conversación desestimando a las mujeres que se atreven a denunciar, ¿no? Porque pues entonces yo te voy a dar a ti la idea de que cuando a ti te alcancen esas mentiras, yo voy a estar ahí para salvarte. ¿Y qué pasa si no son mentiras, no? ¿Y qué pasa si sí cometió el delito, no? Entonces, el mismo sistema va buscando siempre darle la carga de la prueba a la víctima, ¿no? O sea, la víctima siempre tiene que demostrar que no había bebido, que estaba en condiciones donde nada podía haber sido su culpa, ¿no? Y ese no debería de ser el tema, es como, ¿por qué entonces estos cuates están haciendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, las cuestiones deberían de ser enfocadas hacia allá, más que a quienes levantan la voz, ¿no? Sí, y fíjate que, regresando un poquito al documental,
me hace mucho check con todo lo que dices de esta atleta que decide como abrirlo públicamente, ¿no? Y le hacen una entrevista y muestra su cara, o sea, ella así activamente se muestra y dice, esto sucedió y esto me pasó hace 15 años, ¿no? Y cómo después plantea cómo su vida cambió en el momento en el que ella decidió alzar la voz, cómo fue acosada, cómo recibió como ciertas amenazas incluso, ¿no? Este, muy fuertes. Incluso a los periodistas que están investigando también recibieron como ciertas amenazas y todo eso. Y cómo su vida cambia. El documental es fabuloso. La verdad es que a quienes no lo hayan visto, yo se los recomiendo ampliamente. Hay muchas cosas que me gustaron del documental, ya hablando un poquito más como de la cuestión como de cine, ¿no? Y es la dignidad con la que llevan el tema. Pues en algún momento yo me sentí como un poquito temeroso de sentir que iba a ser muy crudo, o lo es, pero está manejado de una manera muy digna y con mucho cuidado para las sobrevivientes, ¿no? No intenta escandalizar o ser muy amarillista ni morboso en la forma en la que toman el tema y se enfocan mucho en todos los procesos que hay detrás de buscar justicia, ¿no? Y eso se me hace como súper interesante, ¿no? Desde la perspectiva de la abogada, que estuvo como al pendiente y que estaba como armando el caso en el juicio, tanto de los periodistas, así como de las mismas atletas que empezaron a hablar y que empezaron como a mostrar que su proceso, ¿no? A mí no me había caído el 20, la verdad no me había caído el 20 de lo importante que es el término sobreviviente, ¿no? O sea, de verdad no había entendido por qué era tan importante aprender a utilizar el término de sobreviviente, de quitarles su postura de víctimas, como que son víctimas perpetuas y siempre van a ser víctimas, y decir, no, fueron víctimas y ahora son sobrevivientes y están aquí, están luchando por seguir, ¿no? Y creo que el documental ayuda a que puedas entender como esa parte y se me hace como muy bonito en ese sentido. Entonces me hizo llorar. Entonces más que ver algo como duro y fuerte y como que te duele el estómago que lo hace, también terminas entendiendo y comprendiendo como esta visión, de alguna manera como esperanzadora, pero que te invita a tomar acción, ¿no? Que es lo más importante. Sí, y también creo que te ayuda a entender el proceso de todas las cosas que a una persona que sufre de un abuso le quita, ¿no? O sea, las atletas hablaban de cómo perdieron este sentido de querer estar en la selección, este amor por el deporte que de niñas las hizo el pedirle a sus padres que las llevaran a entrenar, o sea, cómo les quita la confianza, la autoestima, el miedo que sienten de, es que van a decir que por qué no dije esto antes, o van a pensar que estoy buscando hacerme publicidad, Famosa. o sea, todas estas cuestiones que son muy difíciles, ¿no? Y que a veces no dimensionamos, o sea, a veces se nos hace muy fácil decir, bueno, es que apenas ahorita se acordó que hace 5 años, no, pero probablemente hoy se siente con la fortaleza de poder hablarlo, con el proceso de haber quizá entendido, a lo mejor haber ido a terapia y decir, ya estoy lista para decir lo que sucedió y ya estoy lista para poder enfrentar al acosador y ya estoy lista para que si la gente viene y me dice que estoy mintiendo, decirles que no es así. Entonces, son procesos bien diferentes, ¿no? Y entiendo que el documental buscaba también eso, ¿no? Como mostrar lo que ellas perdieron, lo que ellas sufrieron y cómo el poder a la distancia voltear y decir, bueno, se hizo justicia, les da una tranquilidad y una paz que no remedia la situación que les pasó, pero que de alguna forma pues les ayuda también a hacer las paces consigo mismas, ¿no? De decir, yo no lo provoqué, no fue culpa mía y al final, pues algunas muestran cómo después de que pasaron ese proceso tan doloroso y ese abuso sistematizado por las estructuras de la exigencia y demás,
algunas sí pudieron retomar el amor por ese deporte cuando se dieron cuenta que estaban en entornos seguros, ¿no? Porque una de ellas decía, es que yo no me acordaba o yo no sabía que un equipo de gimnasia podía ser así, o sea, de que te podían aplaudir cuando, y genuinamente queriendo que te fuera bien, o que tus entrenadores podrían ser buenas personas que no iban a tener una doble intención. Y dices, qué fuerte que eso que debería ser la constante de sentirse seguras, termina siendo la sorpresa después de un proceso tan traumático y tan doloroso, ¿no? Yo quiero como, antes de que comencemos a cerrar y leer algunos comentarios, quiero recalcar esa parte que comentaba al principio, ¿no? Nosotros como hombres, digo, al final de cuentas, Nodos es un espacio de reflexión sobre masculinidades, ¿no? Y parte de lo que hacemos en Nodos es no solamente reflexionar sobre las cosas como bonitas, ¿no? Como, bueno, salud mental y el amor romántico, sino también ponernos a nosotros y cuestionarnos cuál es nuestra responsabilidad o sea, qué nos toca hacer. Y a mí me queda muy claro, después de ver este documental, que una de las cosas que me toca hacer es dejar de darle vueltas a este tipo de productos, ¿no? Porque siento que me van a pegar. Porque si yo no los veo, yo no los sufro. Salgo a la calle y salgo seguro. O sea, mi vida puede continuar tan segura como siempre. O sea, sí. Pero ustedes no lo ven y de todos modos lo sufren. Entonces, al hecho de escoger no exponerme o no consumir estas cosas, es una forma de usar mi privilegio para estar a gusto yo con mi vida. Y creo que es importante que conozcamos cómo funciona el sistema, que es importante conocer cómo vulnera a las sobrevivientes, cómo vulnera a la integridad y dignidad de las mujeres y de otras identidades. Y no solamente estar como, bueno, mientras yo me sienta bien a gusto y no lo sufra, está bien, sino no, necesitamos conocer. Y espero que cada vez haya más documentales sobre esto, porque no solamente me ayudó a conocer, sino me ayudó a ver muchas otras cosas que son importantes. Por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? La importancia del término sobreviviente. Y en general, yo lo súper recomiendo y creo que es llevadero también, fuerte pero llevadero. Y no sé, quienes no lo hayan visto tienen que verlo, ¿no? Y antes de comenzar a cerrar, quisiera preguntarte algunas cosas como de tu podcast, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? O hablaba un poquito en tu reseña de que no encontrabas como espacios tradicionales donde se hablara de fútbol femenil y que comenzaste, por ejemplo, este podcast. Cuéntanos un poquito del podcast, ¿no? Y cómo te has sentido hablando de esto y qué recepción has tenido. Pues yo siempre he seguido al fútbol, mi familia es súper futbolera, entonces siempre estuvo alrededor mío. Nunca aspiré a ser jugadora profesional porque pues no aspiramos a hacer lo que no podemos ver, ¿no? Entonces en medios tradicionales pues, no se veían, así esporádicamente había como algunas jugadoras referentes. Cuando nace la liga femenil en 2017, empecé a seguir la liga, empecé a ir a los partidos que había aquí en el Estadio Caliente, porque el equipo de Cholos Femenil, pues juega aquí en Tijuana y iba cada que tiene oportunidad, ¿no? Antes jugaban los sábados, hoy juegan un lunes sí, un lunes no, pero de pronto, o sea, trataba de buscar información y yo veía programas como La Última Palabra, programas ESPN Radio y pues no hablaban de fútbol femenil, o sea, los resultados, muy raro, tenía que pasar algo extraordinario. Entonces yo buscando en internet información me di cuenta que tenías que buscar abajo de las piedras para poder encontrar algo, ¿no? Encontré un par de medios muy completos que hablan de fútbol femenil, pero no de lo que yo quería saber. Entonces, pues dicen que si no encuentras el contenido que quieres, pues hay que crearlo, ¿no? Entonces decidí empezar con una cuenta de Instagram donde yo empecé a subir resultados de los partidos, estadísticas, qué jugadoras eran las referentes y empecé a averiguar como muchas cosas que dije, ¿por qué no estamos hablando de esto en televisión? ¿Por qué le seguimos dando toda la semana de espacio al Chicharito y a Raúl Jiménez y debatimos quién es mejor? ¿Y por qué no hablamos de que hay una jugadora que se llama Kenty Robles, que es mexicana, que es defensa, que juega en el Real Madrid y que ella ha ganado más ligas españolas que Hugo Sánchez? A ella deberíamos de estarle poniendo especiales de 2 horas, ¿no? Y empecé como a plantearme la idea de que, bueno,
puedo en la cuenta de Instagram hablar de ciertas cosas, pero el espacio no me da para poder profundizar. Entonces decidí hacer el podcast para poder hablar precisamente de estas cosas y lo empecé este año, en enero. Puedo decir que fue un podcast que empezó antes de la pandemia. No fue como esta explosión de podcast del encierro. Y poco a poco fui pensando en qué es lo que yo quisiera encontrar y que no está en el internet, o si alguien que también está empezando a profundizar quisiera aprender, ¿cómo le haría para poderlo como entender mejor? Entonces, pues empecé así, investigando sobre los sueldos de la liga, por qué las mujeres ganan menos que los hombres, las condiciones precarias, por qué las mujeres tienen mayor tendencia a lesionarse que los varones, qué diferencia hay en las técnicas. Y poco a poco fui empezando a hablar del tema. Y ha sido muy gratificante porque mucha gente me ha tocado que me manda mensaje y me dice, es que yo no sabía esto, yo no sabía que existía una Champions League también para mujeres, yo no sabía que teníamos jugadoras en Europa, yo no sabía que nuestra máxima goleadora o que el gol más bonito en la historia de los mundiales es de una futbolista mexicana. Entonces, pues es muy pesado hacer el podcast porque pues, tengo mi trabajo, ahora sí que godines de 8 a 5, pero también es muy gratificante, ¿no? Porque me han escrito de Perú, me han escrito de Inglaterra, me mandaron mensaje de que quería encontrar información y puse en Spotify fútbol femenil, el primero que me salió fue el tuyo, no manches, parece serie de Netflix, digo que ahorita uno más y ya me voy a dormir, pero termino escuchando otro, entonces dices, órale, o sea, se ha generado una comunidad en un entorno seguro. Eso es algo de lo que me siento muy orgullosa porque la verdad es que la mayoría de la gente que sigue el fútbol femenil son muy abiertas, son súper inclusivos, son súper respetuosas y respetuosos y ese espacio ha sido siempre así. Entonces podemos estar o no de acuerdo en algunas cosas, pero no me he topado con gente que llega a ofender o que llega a cosificar y eso es algo que en mi cuenta no vas a encontrar. O sea, no vas a encontrar una fotografía de una futbolista cosificándola. O sea, siempre se va a hablar de fútbol primero que de otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, pues es un proyecto del cual me siento orgullosa de poder difundir y de que pues cada vez va creciendo más y poco a poco la gente está volteando a ver un deporte que durante años estuvo rezagado, pero que pues hay calidad y hay muchísimo por lo que se puede seguir trabajando. Claro, ¿no? Y está súper suave porque a final de cuentas que empiecen a surgir espacios donde se habla, eh, descubres que no solamente, que, o sea, que siempre hubo interés, pero realmente no se hablaba, no se abordaba porque las esferas no proporcionan ese espacio, ¿no? Y creo que también cuando empiezan a ver estos espacios, así sean podcasts, así sea un canal de YouTube, o sea, así sea incluso una cuenta de Instagram o TikTok que habla y da información, es que también puede visibilizar problemáticas que están sucediendo, ¿no? Y estas problemáticas pueden llegar a mucha gente. Parece que si no sale en la jugada o en Televisa no existe, pero realmente con estos otros medios y con estos otros espacios podemos conocer y poner como sobre la mesa muchas de estas problemáticas. Y la verdad que suave que lo sigues, me voy a poner a escucharlo. Yo no sé nada de fútbol, no es para nada mi fuerte de los deportes, pero la verdad es que con este documental también como que me entró como la cuestión de conocer un poquito más de todas estas otras realidades que se ven en los deportes, ¿no? ¿Qué te parece si leemos unos comentarios antes de despedirnos? Claro. Por ejemplo, Daniela Ramírez dice que eran unas niñas que no tenían opción porque no se les había otorgado opción. Las figuras de autoridad eran hombres altos, fornidos o altos y amables como Nazar. Y esa es una de las cosas que a veces no pensamos, ¿no? Cuando nos ponemos a juzgar, como, sobre todo a las sobrevivientes, es como pues, ¿por qué dijiste que no? ¿Por qué no dijiste que no te gustaba? Pero al final de cuentas, a través de estas identidades, no hay opción. O sea, es una posición muy difícil. Y si de por sí, cuando alguien se nos atraviesa en el carro, ¿no? Nos sentimos así, ¿no? O sea, en una posición tan vulnerable como esa, no es fácil tomar acción, ¿no? Y pensar que tienen opciones es un sinsentido. Sí, coincido. ¿Sí? Dice Magali Preciado. Esas figuras con tanto poder como el doctor, pues prácticamente saben que no van a tener consecuencias. Parecería que tienen manga ancha y son intocables. Incluso son señalados, los niegan y aplican el gaslighting a las víctimas. Y hay una parte súper interesante en el documental, no sé si recuerdas cuando se graba
la primera entrevista que le hace la abogada, o sí es como o la fiscal, ¿no? En el cuarto donde lo interroga, y cómo este hombre se empieza, no sé qué está hablando, yo siempre estuve haciendo mi trabajo, y como con una seguridad bien, bien fuerte de decir, yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Y no sé, me parece como muy fuerte esa parte porque te das cuenta que de verdad sienten que no van a tener consecuencias, de verdad se sienten que pueden hacer las cosas porque hay un sistema que respalda esas acciones. No, y todavía dice, ¿no? Tengo videos, cientos de videos en mi sitio donde hablo de estas técnicas y es como, no, claro que si pones un poco de atención te das cuenta que esas técnicas, por supuesto que están súper fuera de lugar. ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo es que nadie dijo, a ver, creo que esto no funciona así? O sea, no sé si ignorancia, falta de interés o simplemente no es mi tema, me voy a voltear y voy a hacer que esto no está pasando, ¿no? Entonces, sí. Todavía pensando que los videos le iban a salvar y es como, no, amigo, eso te va a hundir todavía más. Sí, terminó hundiéndolo por mucho, ¿no? Sati Gutiérrez dice, con los Boy Scouts de Estados Unidos acaba de meterse una denuncia multitudinaria por abuso, por cierto, por abuso sexual, por cierto, Eso ¿no? lo estaba viendo hoy, que súper grave, hay una colectiva ahí, ahorita se me va el nombre, que empezó a darle como voz a las víctimas, que todo comenzó por una encuesta que hicieron y se dieron cuenta que muchas de las respuestas que hablaban sobre en qué momento no se sentían seguras o si habían sufrido como algún tipo de abuso por parte de algún profesor o un líder, no sé cómo se llaman dentro de las jerarquías de los scouts, y se dieron cuenta que muchas de las respuestas decían que sí, que había sido por parte de algún compañero en un campamento o por parte de algún profesor en un campamento. Entonces, de ahí se empezaron a escarbar y ahorita un tema que ha hecho a los posicionarse de que van a tocarse en el asunto, pero pues ahorita no se ha como formalizado nada, me parece, y esta directiva que tomó la batuta de empezar a alzar la voz por estas mujeres está integrada también por chicas que estuvieron en los scouts y sufrieron como algunas cosas y su finalidad es como darles acompañamiento y aprender cómo ayudarles en este proceso de, no sé si llamarle como de recuperación, de si a lo mejor canalizarlas a terapia o algo, pero sí buscar que se procesen a los responsables, ¿no? Y sí, ya a nivel global ha alcanzado una cifra monumental de más de 80,000 casos. Pues imagínate cuántos años y en una institución tan grande, un movimiento tan grande que tiene presencia en tantos países. Entonces, sí, también es todo un tema. Sí, es súper grueso. La verdad, yo no he leído mucho, pero he encontrado como varios encabezados y es como wow, de verdad, es impresionante. Porque y creo que así, cualquiera de estas instituciones que tienen años y les empezamos a escarbar y les empezamos a escarbar, van a salir y van a salir y van a salir. Y no es porque esté de moda, es porque se está descubriendo una verdad que no es acerca de personas que están enfermas, sino que es de una sociedad que está enferma, ¿no? Tal cual. A ver, nos dice, el documental me recuerda también a las denuncias de los abusos sexuales en la Organización de los Scouts de Estados Unidos. A propósito, a la fecha van más de 80,000 denuncias. No creo que sea un problema solo de Estados Unidos y asumo que es una cuestión de es una cuestión de atreverse a denunciar, de tener las herramientas y los recursos para hacerlo. Vi una nota reciente de denuncias de abusos sexuales en Scouts México. Estas apenas ascienden a 120 casos. No creo que la razón sea que en México exista menos abuso, sino, bueno, se corta ahí un poquito el comentario, ¿no? Pero sí, definitivamente yo creo que no es que existan menos casos, es que todavía hay mucho miedo de denunciar, ¿no? Y ya para cerrar, nos preguntan, Lily Lance, nos dice, ¿tienen algún mensaje en el marco del Día Internacional del Hombre? ¿Cuál creen que sea o pueda ser la función de este día? ¿Y creen que tienen importancia en nuestra cultura? ¿Cómo creen que, muchas preguntas, cómo creen que interpreten los hombres la función o el por qué es este día? La verdad, no creemos, bueno, al menos voy a dar mi opinión y espero que Naim también nos cuentes un poquito sobre cuál es tu perspectiva, ¿no? Sobre el Día del Hombre. Yo creo que no es un día para felicitarse, primero que nada, ni para reconocer los grandes logros del hombre. Creo que este día nos tiene que servir, si de algo tiene que servir,
es para cuestionarnos cosas, ¿no? Para cuestionarnos de qué se trata ser hombre y si este concepto de masculinidad nos está llevando a partes oscuras y a dañar a otras personas, ¿no? Si esta masculinidad de la que hacemos uso nos está acercando pues a una sociedad dañina y violenta, ¿no? Como lo muestra el documental y todo eso. No creo que el Día del Hombre sirva para algo más que no sea para eso. O sea, no sé, de hecho hasta como parece como un chiste, casi como un... Y no tiene ninguna gran historia, realmente se propuso en el 92 y en el 99 se hizo internacional y prácticamente se propuso pues porque existía un día de la mujer y cómo no iba a haber un día del hombre, ¿no? Entonces, claro, vamos a estar también ahí, ¿no? ajá, claro, entonces, si no te sirve para reflexionar sobre tus violencias o sobre las violencias como del sistema y de esta llamada masculinidad tóxica o masculinidad hegemónica, el día realmente no sirve para nada. Sí, coincido. Precisamente hoy en Twitter leía cómo había personas que se cuestionaban, ¿no? Que decían, bueno, pensé, una seguidora que tengo decía, ¿por qué voy a usar este día para felicitar a mis amigos, y le ponía entre comillas, aliados, por el solo hecho de que me respetan y de que no me ven como una cosa y que me respetan como persona? O sea, como diciendo, pues así debería de ser, ¿no? O sea, vamos a Claro. aplaudirles por ser personas decentes, pero también decía, bueno, que este espacio sirva o que este día sirva para reflexionar, cuestionar muchas cosas, ¿no? Insisto, el proceso de construcción es doloroso y creo que nos pasa a las mujeres y seguramente les pasa también a los hombres, ¿no? De darse cuenta de acciones o de cosas de, híjole, qué machista era, o híjole, este comentario, ¿por qué pensaba así, no? Y no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes empezar hoy a aprender, a buscar la forma de entender un poco la situación y buscar la manera de cómo tus acciones pues van a construir o van a impactar de forma positiva, ¿no? Entonces, coincido en que tiene que ser como un día para reflexionar y para poder estar quizá en la disposición, ¿no? De continuar aprendiendo en este proceso en el que no tenemos la verdad absoluta y eso es algo que siempre repito. Todos estamos aprendiendo, todas y todos estamos aprendiendo y se vale decir, la regué, pero voy a leer más del tema. Entonces, en lugar de hacer como que no nos equivocamos o hacer como que nos enojamos porque nos señalan algún error, no, pues mejor aprendo y que no me vuelva a pasar, porque de eso se trata, ¿no? De que pues, entre todas y todos nos echamos la mano para poder construir una mejor sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Un último comentario, dice de Vero Quintanar. En el fútbol femenil apenas el año pasado sonó mucho el tema de corrupción, muy seria en las cuestiones de las jugadoras becadas y el otorgamiento de becas a nivel high school y universitario. Ese es tu tema. ¿Sabes? No sé si se refiere a la situación que pasó con los, pues aparentemente empresarios, artistas que pagaban como cuotas para que pudieran ingresar. No sé si va por ahí, pero si no, por supuesto que voy a investigar y claro que va a haber un episodio del podcast de eso, ¿cómo no? Excelente, pues ya saben. Pues Nain, muchísimas gracias, como de verdad muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu participación. Esperemos tener como otro tipo de colaboraciones a futuro. Gracias a las personas que se quedan con nosotros hasta este punto. Igual nuestras actividades van a estar muy pendientes ahí en nuestra fanpage. Tenemos la próxima semana el Guys Talk. Inviten a hombres a hablar sobre precisamente este pacto que tenemos y de quedarnos callados, hacernos de la vista gorda. Es muy importante que hablemos de eso. Es el próximo miércoles. Así que ya saben, síganos. Cada mes va a haber análisis de cine, cada mes hay Guys Talk y vamos a empezar a implementar otro tipo de actividades y pues estén atentos, ¿no? A lo que viene. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Naos por también brindarnos este espacio y pues nos vemos pronto. Muchas gracias, Naim, otra vez. Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego.